Hola, mi nombre es Rafael Ríos Nuño y soy alumno del Diplomado en Protección de Datos Personales del ITEI en colaboración con la Universidad Panamericana. Como parte de las actividades tenemos la obligación de difundir un pequeño video con la intención de dar promoción a algunos de los temas que analizamos en dicho diplomado. El día de hoy me corresponde compartir con ustedes la diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad y quizás un poquito su relación con los datos personales y los datos personales sensibles. Por un lado, el derecho a la intimidad tiene como objetivo proteger lo más reservado de las personas. Generalmente está relacionado con los pensamientos, con el decoro, con el pudor, con la sexualidad, con los temores, con los miedos, con las inseguridades. Y por otro lado tenemos el derecho a la privacidad, que básicamente tiene como objetivo la protección hacia las personas contra todos aquellos ataques o injerencias arbitrarias hacia su persona, su familia, sus propiedades, sus posesiones. Básicamente es el derecho, como dicen algunos autoras y algunos autores, es el derecho que tenemos a estar solos, el derecho a que nos dejen en paz. Y quizás para poder entender un poquito más la diferencia entre un derecho y otro, básicamente podemos decidir que, por ejemplo, el derecho a la privacidad protege el derecho que tienen todas las personas a decidir de manera informada el número de sus hijas o de sus hijos. Y por otro lado, podemos decir que el derecho a la intimidad protege las razones del por qué tal o cual número de hijas o de hijos. Por ejemplo, a lo mejor el derecho a la intimidad tiene como objeto proteger justamente que las personas no decidieron a lo mejor no tener hijos porque tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad, alguna disfunción. Entonces, básicamente eso protege la intimidad, mientras que el derecho a la privacidad justamente tiene que ver con el derecho a decidir de manera informada el número de hijas o de hijos, o a lo mejor quizás el derecho a no tenerlos, ¿no? Porque también es válido que las personas, de alguna manera u otra decidan simple y sencillamente no tenerlos, lo cual, insisto, es completamente válido. Y para poner un ejemplo que sea un poco más gráfico, podemos situar el ejemplo a lo mejor en un domicilio. El derecho a la privacidad protege justamente el tema del domicilio, y nosotras y nosotros decidimos a qué personas les damos la oportunidad de ingresar a nuestros domicilios. Y a lo mejor podemos encontrar en el domicilio, para la redundancia, espacios, digamos, de privacidad y de intimidad. A lo mejor la cocina, a lo mejor la sala, a lo mejor el comedor son espacios donde generalmente invitamos a este grupo de personas, ¿no? Pero sin embargo tenemos de alguna manera u otra lugares que tienen que ver un poco más con el tema de la intimidad. A lo mejor el dormitorio no está relacionado con un tema de intimidad. Generalmente las personas no invitamos a este tipo de espacios. O por ejemplo, creo que el caso por excelencia pudiera ser el cuarto de baño, ¿no? Generalmente ese tipo de espacios acudimos también de alguna manera solas o solos. Entonces ahí podemos entender un poquito la diferencia entre privacidad y entre intimidad, y su relación básicamente con los datos personales, que vienen siendo toda aquella información que de alguna manera u otra nos identifican, nos pueden hacer identificables. Entonces podemos decir que a manera de conclusión, que los datos personales generalmente están relacionados con el derecho a la privacidad, mientras los datos personales sensibles, que son todos aquellos datos que de difundirse, de divulgarse o de hacerse públicos, pueden poner en un estado de discriminación, en un estado grave o alguna situación grave hacia las personas, y que de alguna manera u otra entonces los datos personales sensibles se relacionan con el derecho ahora sí que a la intimidad, y que podemos poner como ejemplo que datos personales sensibles son todos aquellos como los datos personales que tienen que ver con las características de datos personales biométricos, la geometría de las manos, el reconocimiento facial, la religión, evidentemente la sexualidad, el estado de salud presente o futuro de las personas, a lo mejor el origen étnico de las personas, ¿no? Que de difundirse cierta información
o esta información en particular pues puede poner en un riesgo de discriminación hacia las personas o en un estado pues grave. De mi parte es todo. Agradezco mucho su atención y nos seguimos viendo pues en estos espacios de difusión y de divulgación. Nuevamente muchísimas gracias. Reitero, mi nombre es Rafael Ríos Nuño y soy alumno del Diplomado en Protección de Datos Personales del ITEI en colaboración con la Universidad Panamericana.